¿Cómo están? Seguramente que hayan experimentado estas emociones desagradables, que ya sea por su intensidad o peor aún ya por su frecuencia, es difícil de manejarlas, de lidiar con ellas, ¿no? En las situaciones en las que se nos presentan en el día a día. Porque justamente cuando estas emociones nos suceden ahí de vez en cuando, pues en realidad igual y no pasa nada, o sea, no hay por qué preocuparse. El asunto es cuando estás teniendo estas emociones desagradables continuamente, muy frecuentemente. Llamemos, por ejemplo, a la vergüenza, o a sentir miedo, o a tener enojos o frustraciones, o las combinaciones de estas emociones que derivan a otras emociones. Eso es lo que complica un poquito el diario vivir, inclusive, ¿por qué no?, la calidad de vida emocional. Una cosa que es importante aquí mencionar es que todas las personas tenemos de alguna manera nuestros recursos para dar una vía de descargo o de desahogo a las cosas que sentimos, a las cosas que nos suceden. El asunto es que también entran en juego muchas veces nuestros propios prejuicios, y ahí es en donde el problema se hace más grande. Por ejemplo, una persona que llora a manera de desahogo, no solamente llora para desahogar la tristeza, el llanto también es un desahogo para el enojo o para la frustración o para la impotencia. Y eso está bien porque es una manera de darle descargo a esa vivencia de esa emoción. Otras personas encuentran un alivio cuando pueden expresar lo que sienten, cuando pueden hablarlo, cuando pueden encontrar a alguien a quien comunicarle lo que están viviendo, lo que están sintiendo y por lo que están pasando. Y muchas veces inclusive llegan a sentirse aliviados, a suspirar después de que pudieron hablar lo que traen adentro. O también hay personas que identifican que tomar distancia, es decir, apartarse de la situación o de la persona donde se está generando esta emoción desagradable, es darse un buen tiempo para equilibrar, para volver a retomar un poquito la estabilidad emocional. Ahora, ¿cuál es el problema con los prejuicios que muchas veces juegan en nuestra contra? Por ejemplo, si yo pienso que llorar es para niñas, o si tú piensas que llorar te va a hacer verte como muy sensible o débil, ¿no? O chillón o chillona, pues ese es un prejuicio con el que vas a obstaculizar una buena vía de desahogo de la emoción. O hay personas que tienen el prejuicio de que cómo es que yo voy a ir a hablar de mis cosas a una persona que ni siquiera conozco, aunque sea psicólogo, aunque sea psicóloga, no lo conozco, entonces ¿por qué le voy a decir mis cosas? O bien hay personas que creen que por el hecho de tomar distancia de la problemática que le está desequilibrando emocionalmente, es tanto como darle la espalda a los problemas, o es tanto como huirle a los problemas cuando deberían de afrontarlos. Pero no es así. Se trata de, como ya dije, son vías o formas de descargo o desahogo de la emoción en sí misma. De hecho, si te das cuenta, los prejuicios también ocasionan, conllevan a esas mismas emociones. Si yo tengo prejuicios con cierto tipo de chicas a la hora de buscar una pareja, y resulta que esa chica me gusta mucho, pero yo tengo prejuicios al respecto por cómo se viste o por cómo habla, etcétera, etcétera, pues en realidad yo me estoy ocasionando una cierta rigidez o una cierta frustración, ¿no? O bien si a ti te gusta una cierta actividad, pero consideras que es para gente intelectualoide o es para tontos o qué sé yo, pues también esos prejuicios a la larga o en el corto plazo te van a hacer sentir, experimentar emociones desagradables. Entonces, esto es un poquito lo que la psicología cognitivo-conductual dice de las distorsiones cognitivas, que en esencia y en el fondo son prejuicios que llegamos a tener y que a veces no nos damos cuenta que juegan en nuestra contra. Se trata de identificarlos y darse cuenta que es válido encontrar una vía saludable para desahogar nuestras emociones desagradables.